venciendo para no ser vencido. Vuelva a decirlo, venciendo para no ser vencido. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19 dice: porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. La segunda parte. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Te puedo traer actualizado, porque el que se deja vencer por algo, eso que lo venció, lo esclaviza. El que es vencido por alguno o por algo, hecho esclavo de lo que lo venció. Y de eso te quiero hablar, venciendo para no vencer. Y quiero llevarte y remontarte al principio de la historia del hombre. Que Dios creó al hombre con un propósito, y fue que ejerciera gobierno sobre la tierra, que el hombre pudiera gobernar sobre la tierra. Pero pasó algo, vino un acontecimiento sobre la humanidad que hizo que todos los planes fueran cambiados. Hay alguien que me decía: ¿no crees tú que Dios sabía? Dios todo lo sabe. Pero Dios entrega dos caminos. Dice: yo entrego delante de ti el camino de la vida y el camino de la muerte. Tú tomas la decisión, porque el Señor entrega algo que es libre albedrío. Diga conmigo: libre albedrío. ¿Qué quiere decir eso? Tú tienes la decisión. Pablo lo especificó más en el Nuevo Testamento, que dice: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Esa es la razón por la cual la iglesia cristiana no prohíbe nada, pero tú tomas la decisión que si dices que ya no vivo Cristo yo, sino que vive Cristo dentro de mí, y comienzas a pensar que si lo que estás haciendo le agradaría al Señor, no es porque un hombre te diga qué tienes que hacer o dejar de hacer, es porque el Espíritu Santo que está dentro de ti te redarguye y te dice: lo que estás haciendo no está bien. Esa es la razón por la cual muchos que vivían esclavos del alcohol ya no son esclavos del alcohol. Muchos que eran esclavos de la droga ya no son esclavos de la droga. Muchos que eran esclavos de vender su cuerpo, mujeres que vendían su cuerpo, y aún hombres, ya no son esclavos, porque son nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, y somos nuevas criaturas en el Señor. Amén. No lo hace hombre, lo hace el Espíritu Santo de Dios. La transformación no la hace el hombre, la hace el Señor. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso a Él? Esa es la razón por la cual los evangélicos marcan la diferencia. A nosotros no nos hace evangélico una ropa, a nosotros nos hace evangélico es la vivencia en el Señor. Porque hay gente que usted se encuentra por ahí con ropa larga, pero no son cristianos. Eso no significa que sean cristianos. Lo que nos hace a nosotros ser evangélicos y ser cristianos es que somos seguidores de aquel que nos ha dejado una gran lección sobre la tierra. ¿Y qué pasó? Vino algo que Dios no había planificado, porque Dios, como te dije, da libre albedrío. Tú decides qué hace con tu vida. Que de hecho yo no entiendo, porque en las propagandas dice que el alcohol es nocivo para la salud, pero lo venden. Lo prohíben, pero lo venden. Entonces los médicos dicen: no debes tomar más, pero lo venden. Que el cigarrillo hace daño a los pulmones, pero lo venden. O sea, así como el médico dice y tú tomas la opción, el médico te dice: no puedes comer queso, no puedes comer nada de lácteo, porque eso te va a dañar el colon. Tú tomas la decisión si sigues dañándote el colon, el corazón, o si decides dejarlo. La decisión está en ti. Eso sucedió en el Edén. Fue una toma de decisión personal. Se tomó la decisión y vino algo que se llamó desobediencia, y lo que hizo fue que esta desobediencia hizo que lo creado gobernara al hombre. Dios estipuló y colocó al hombre en el Edén para que gobernara sobre lo creado, pero la desobediencia hizo que lo que se había creado gobernara al hombre. Y prueba de ello, lo que hizo que no fue, y eso hago un paréntesis, la serpiente no es un animal diabólico, fue un animal creado por Dios. Se le asemeja por todo lo que pasó, porque fue el animal que lamentablemente usó Satanás en un descuido que vino sobre Eva para seducir a Eva, para que Eva pecara, y a su vez vino y esto hizo que Adán pecara. Pero hay algo muy importante, y es que la serpiente sedujo a Eva no por hechos, sino por palabras. La serpiente sedujo a Eva por las palabras. Según la psicología dice que a la mujer se le conquista por el oído.
Y el hombre se conquista por lo que ve. Porque cuando Eva le mostró el fruto a Adán, Adán lo vio, pero Eva lo escuchó. ¿Qué escuchó Eva? Que no iban a morir. ¿Qué escuchó Eva? Que era mentira, que se iban a morir si desobedecían. Y algo que escribí yo, y en esta semana de pronto muchos lo van a ver en las redes, porque cuando yo escribía esta enseñanza, vine y resalté esto, y es que el oído es el conducto, es el canal por donde se alimenta todo el cuerpo. Entonces, eso lo encontré que lo declara la ciencia. Y en lo espiritual, el oído es el conducto por donde se alimenta el alma. El oído es el conducto que te define en tu alma si las cosas que estás haciendo están bien o están mal. Porque cuando tú escuchas la palabra de Dios y una palabra como la que vas a escuchar hoy, tu oído te lleva al razonamiento y te dice: lo que está diciendo no me cae, eso no es conmigo porque yo estoy bien. Pero cuando algo te cae y dice: ¿para qué vine yo hoy? Porque todo lo que está diciendo me cae a mí. Pero no fuiste tú, fue el Espíritu Santo de Dios que te trajo en esta mañana para que recuerdes que el Señor te ama. Porque el Señor lo que trae son palabras de confrontación, pero no para hacer sentir mal, sino para restaurar. Y esta es una mañana donde Dios quiere que el hombre vuelva al inicio, que el hombre vuelva al Edén, a depender de Él. Estamos en un tiempo donde tú y yo siempre tenemos que depender de Él. ¿Cuántos dicen amén? Recuerda que por escuchar la palabra de Dios nosotros decidimos si somos salvos, si somos condenados. O sea, una palabra nos puede liberar. ¿Y por dónde entra la palabra? Por el oído. O sea, que tienes que hoy declarar, a partir de hoy, óyelo bien, tu oído decide que entra a tu alma. Esa es la razón por la cual nosotros no podemos estar escuchando todo lo que sale en las redes. Ten mucho cuidado con lo que tus oídos escuchan. Presta mucha atención. Yo te quiero decir algo. Muchas veces se ha condenado al chismoso, del que habla, pero el que escucha también es chismoso. No es el que habla, es el que escucha. Gloria a Dios. Lo que daña el corazón es lo que entra por los oídos. Hay que tener mucho cuidado con lo que se está escuchando en las redes. Por las redes, perdónenme que use esta expresión que va a parecer fuerte, pero hay unas partidas de sinvergüenza que se hacen pasar por evangélicos y son hijos del diablo, trayendo cosas que no van de parte de Dios. Y los que no están alineados al cielo se dejan engañar. Y Mateo capítulo 24 dice que en los postreros tiempos vendrían falsos profetas, falsos maestros, falsos hombres de Dios que dicen: yo soy de Dios. Pero ¿de qué Dios? Porque hay muchos dioses. Porque cuando Pablo un día llegó a un lugar, veía que ellos adoraban muchos dioses y de pronto encontró algo vacío y dijo: al Dios no conocido. Él dijo: oigan, a ese es el que yo sirvo. Al que ustedes no conocen, a ese es el que yo sirvo. A ese es el que yo sirvo. Y yo te voy a decir algo: hay un solo Dios verdadero, hay un solo Dios en la tierra, en los cielos, y que nosotros tenemos que darle gloria a Dios. Y por ahí se han levantado muchos a decir que ya no se debe ayunar, que ya no se debe congregar, que ya no se debe diezmar, y no quieren aceptar porque ahora viven en un nuevo pacto, pero sí quieren recibir las bendiciones del antiguo pacto. Pues si son del nuevo pacto no tienen por qué recibir las bendiciones de Abraham. Pero tú y yo, que tenemos nuestro oído conectado al cielo, sabemos que la palabra dice: en Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. Pero que Abraham fue un hombre que obedeció a Dios, que Abraham fue un hombre que diezmó, que Abraham fue un hombre que dio a Dios lo que le correspondía. Entonces, desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Y a mí me dice la palabra que Dios es real, y Dios es real desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que mis oídos no se prestan a las redes, mis oídos se prestan para escuchar lo que viene del cielo. Alábalo si puedes en esta mañana. Aleluya. Gloria a Dios. Mira qué bueno poder entender que todo tu cuerpo debe estar presentado delante de Dios. La palabra dice que debemos presentarnos delante de Dios como ¿qué? Como sacrificio vivo. Y cuando te está diciendo presenta tu cuerpo, te está diciendo todo. Diga conmigo: tengo que presentar todo.
Yo no sé si tú has escuchado en la psicología, en mucha filosofía dice que tus ojos son las ventanas del ser. Que lo que tú ves te hace esclavo, te hace libre. Esa es la razón por la cual nosotros, así como escuchamos, tenemos que tener cuidado con lo que vemos. Porque muchas veces lo que tú ves no es. La palabra del Señor dice, por su fruto los conoceréis. Alguien te puede decir, yo oro, yo leo la Biblia, pero el ser del hombre está adentro. Y el ojo espiritual te muestra a ti si esa persona realmente ora, ayuna y si lee la palabra del Señor. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y alguien te puede decir, no, es que yo aquí, y hablaba, no este mensaje, porque bueno, Dios me dio la bendición de poder compartir 2 mensajes diferentes, ahora en la mañana en Olaya y ahora este. Y yo decía en la iglesia de Olaya esta mañana, yo les decía, miren, es que hay gente que le dice, no, si yo aquí en la casa, yo miro la prédica y yo siento a Dios, mire, no es lo mismo, no es lo mismo, porque por la puerta de tu casa pasa el que vende yuca, el que vende la vecina, esto, pasa esto, y no es lo mismo. Y si estás en el cuarto, que si el niño chilla, que si la gata hizo esto, que si lo... Y no es lo mismo como estar aquí concentrado en alma, cuerpo y espíritu en la casa de Dios. Por eso la palabra dice, no dejando de congregarnos, porque la palabra de Dios, alabados al Señor, alimenta tu alma por lo que tú escuchas. Y el oír te hace fuerte, te hace vencedor, porque lo que tú estás escuchando en esta mañana, alabados al Señor, te hace entender que lo que hoy estás aprendiendo aquí te va a dar una semana de victoria. Porque no importa lo que el enemigo quiera traer, tú sabes que no vas a escuchar lo negativo, sino que vas a escuchar lo que Dios te dice, que Él te hace más que vencedor, que Él te hace fuerte, que Él te hace un guerrero. Eso es lo que Dios quiere que aprendas en esta mañana, porque como tú sabes, Satanás busca estrategias para atar al hombre con lo que escucha. Diga, yo no voy a escuchar lo que el diablo dice. La Biblia dice que Eva habló con la serpiente. Y era normal que ella hablara. Para ella era normal. Pero ¿dónde estuvo la cosa? Cuando el diablo la puso a escuchar lo que quería que ella escuchara. Porque ella dijo, Dios dijo que el día que nosotros comiéramos de ese árbol, moriremos. Y dijo la serpiente, con que Dios dijo, eso es mentira. Tú no vas a morir, sino que Él sabe que el día que tú comas, tus ojos van a ser abiertos y vas a conocer el bien y el mal. Y se evidenció que después que pecaron, se escondieron porque tuvieron miedo, porque la inocencia hace, y eso, con eso, bueno, nacen, dicen que en la actualidad hasta los 4 años, como está esto. Pero si hay algo que usted puede ver, la inocencia de un niño, que puede ver a su mamá sin ropa, normal, a su papá, normal, pero llega una etapa del niño que ya él comienza como que a ver qué está pasando aquí. Papá se ve más grande que yo, mamá tiene lo que no tengo yo, y comienza a cuestionar y a preguntar, porque su proceso de niño todavía no puede absorber lo que debiera ser su mente de niño, lo que debiera ser de una mente de adulto. Pero en este tiempo nos damos cuenta de cosas que pasan que nosotros decimos, Dios mío, y eso que está chiquitico. Porque la desobediencia ha traído desorden aún en las hormonas de los niños. Y usted sabe de eso, pero yo no le vengo a hablar de esto. Los ojos de Adán y Eva espiritualmente fueron abiertos y se dan cuenta que están desnudos. Pero hubo algo, y es que los dos vieron que el fruto era agradable. Desde ese momento comenzaron a desear lo que no debían. Esa es la razón por la cual todos los días al levantarte, si no lo hacía, hazlo. Yo le digo, Señor, que mis ojos no vean lo que no tienen que ver, que mis oídos no escuchen lo que no tenga que escuchar, que mi boca no hable lo que no tenga que hablar y que mis pies no vayan al lugar donde no tengo que ir. Por eso se levantó un día el apóstol de la casa y colocó un texto: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. Y han habido ocasiones donde yo no he salido del apartamento porque Dios no me deja salir, y le digo, gracias, Señor, porque si tú no quieres que salga es porque algo hay allá afuera que no me conviene. Todos los
días, aunque sea para ir a la tienda, porque tú no sabes qué te está esperando en la tienda, tú no sabes qué te está esperando. A veces hay sitios donde uno planifica, voy a salir, pero tú ves que te embolataste el día y no vas. Es sencillamente la presencia de Dios evitando que tú salgas, porque el enemigo te está preparando lo que tú no debes hacer. Aleluya. Por eso qué bueno que tú estás hoy en la casa de Dios, porque este es el lugar donde tienes que descansar, este es el lugar donde tienes que alabar, este es el lugar donde Dios te trajo para que hoy sea más que vencedor con Él. Aleluya. Tan pronto el enemigo distorsionó lo que Dios le había dicho a ellos, sus pensamientos cambiaron. Acuérdate que cuando tú y yo escuchamos cosas distorsionadas, las acciones cambian. Uno dice, pero ¿qué le pasó? Estaba aquí buscando del Señor y ya no se congrega casi, ya no, porque ha escuchado cosas que le dañaron sus pensamientos, que le dañaron su ser. Entonces tú tienes que cerrar tus oídos a lo que el diablo usa. Acuérdate que un día Jesús dijo, es necesario que yo vaya a morir. Y el enemigo usó a Pedro, porque en ese momento las emociones de Pedro estaban movidos a misericordia, a tristeza, a pesar, a dolor, que no estaba mal, pero que fue un momento de debilidad donde el enemigo aprovechó y usa la boca de Pedro y le dice, Señor, que tal cosa no te acontezca, si es necesario yo muero por ti. Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Y ese mismo Pedro que dijo eso, más adelante negó 3 veces a Jesús. Pero la gloria sea para el Señor, que cuando algo llega a tu vida y impacta, llamado Espíritu Santo, el Pedro que había sido usado por el diablo, el Pedro que negó a Dios, a Jesús, Dios lo levanta en fuerza y en autoridad y le dice, varones Galileo, no estamos ebrios, es que la promesa que Jesús entregó ya descendió, y esa es la razón por la cual estamos gozosos, porque llegó el Espíritu Santo de Dios sobre nosotros, porque cuando el Espíritu Santo de Dios está, te da autoridad y no te deja escuchar lo que el diablo ha planificado para ti. Tú no sabes qué planeó el diablo esta semana, pero vas a salir de aquí declarando, no voy a escuchar lo que el diablo ha dicho. Hoy escucho que mis oídos están conectados al cielo. Aleluya. Hoy decido que mis oídos están conectados al mensaje de Dios. Aleluya. Ese aplauso es para Él. Ahí en Proverbios 16 encontramos que hay 6 cosas que Dios aborrece, y una 7 que es abominación. Y dentro de esas cosas que Dios aborrece está la lengua. Porque es que la lengua y la boca son conductos fundamentales para decidir si tienes el alma libre y está conectado al oído. Lo que tú escuchas, tú lo profesas. Hay gente que dice, se me salió. No se te salió, estaba guardado en tu corazón. He aprendido que en momentos de rabia y en momentos difíciles se sacan las verdades que están guardadas en el corazón. No vengan después con el, ay, perdóname por lo que dije, que no lo quería decir. Mira, déjate de esa mentira, estaba guardado en tu corazón y lo dijiste y ya. Y por eso nosotros vemos que Pablo dice que se pueden dominar las naves, un caballo, pero a veces la lengua no se puede dominar. Que la lengua enciende bosques. Por una palabra se ha matado gente. Se han matado familias por decir lo que no se debía. Y yo no recuerdo con quién hablaba, que yo dije, yo prefiero callar, porque yo sé que con rabia puedo decir lo que no debo decir. Y yo mejor me callo, me trago las palabras y le llevo lo que estoy pensando a la presencia de Dios. Le digo, Señor, tú sabes cómo estoy, porque la lengua te puede hacer pecar. Y nosotros estamos llamados de parte del Padre, que envió a su Hijo, y hoy está el Espíritu Santo, a volver a ese gobierno. No dejar que el diablo gobierne las emociones, sino que el Señor gobierne todo el ser.
Porque aún las redes, aún los programas de televisión están inyectando sobre los seres humanos. Hay con mensajes subliminales y están gobernando sobre la niñez. Ahora en estos días se están diciendo, y yo sé que mire, la psicología no es mala. Es malo lo que quieren hacer con la psicología. Porque la Biblia a mí me dice: madruga a corregir a tu hijo con vara. Y los hijos de Dios no quieren escuchar la palabra, pero sí escuchan lo que dice la psicología. Entonces, estos niñitos de hoy en día les están enseñando que si el papá le pega puede llamar a la policía. Entonces las amenazas ahora es que si me pega llamo a la policía. Gracias a Dios Gabriel nunca me salió con eso, porque donde Gabriel me sale yo hubiese llamado a la policía con gusto, porque la muenda que se iba a llevar iba a ser bien buena. Porque es una falta de respeto que quieren tomar las autoridades a enseñarle a los padres cómo guiar a los hijos, cuando a ellos no les cuesta ni un peso, porque el papá es el que tiene que sudar para la comida, para los libros, para el colegio, para la ropa. Entonces va a venir a alguien a decir: no le puedes pegar. Bueno, no le puedo pegar, toma mi hijo, lléveselo y manténgalo usted. Pero nadie tiene que incidir en tu casa cómo enseñar a tus hijos. Que si tú te dejas guiar por la palabra de Dios, es el mejor manual para el hogar. Cómo debes criar a tus hijos, cómo se debe portar el esposo, cómo se debe portar la esposa, cómo los hijos tienen que honrar a los padres. Cuando se vive la palabra de Dios en una casa, no hay autoridad de psicólogo ni de gobierno que quiera venir a meterse donde Dios debe gobernar. Así que tu casa tiene que escuchar, es el mensaje que Dios trae. Y el mensaje que Dios te dice es: cuida a tus hijos, no se los entregues al diablo, no se los entregues al mundo, porque tú no has traído hijos para que le sirvan al mundo, tú has traído hijos para que le sirvan al Dios Todopoderoso. Y tú tienes que declararlo: mi casa y yo serviremos a Jehová, mi casa y yo serviremos a Jehová. Aleluya. Cuando se vuelve a ese origen y se somete a la autoridad de Cristo, entonces tienes que entender que nada te ata. Por eso debemos vivir en plena comunión con el Señor. Esa es la razón por la cual hay que permanecer en Jesús y en su palabra. Y el libro de Juan capítulo 15, el versículo 4 y el versículo 8 te habla de cómo debes permanecer en Jesús. Diga conmigo: ¿cómo debo permanecer en Jesús? ¿Cuántos de los que están aquí saben cómo permanecer en Jesús? Si no sabes, tranquilo, yo te lo voy a decir. Juan 15, el versículo 4. Ok, yo lo busco acá. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Ok, qué bueno. Acá tengo. Esta ramita que usted ve acá es el pámpano. Y el pámpano si fuera fruta de verdad, debe estar pegado, tiene que estar pegado al árbol para que pueda sacar los nutrientes del tronco para que salgan los frutos. Esto aquí da a entender que no hay frutos porque no llegó los nutrientes acá. Pero mira lo que sucedió con esto. Entonces dice que tiene que permanecer a la vid. Si no permanece a la vid, así tampoco vosotros, si no permanece en ¿quién? En Cristo. Seguimos, versículo 5. Yo soy la vid, Él es la vid y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva muchos frutos, porque separado de mí nada podéis hacer. Cuando tú escuchas esa palabra, el Señor te dice: oye, todo lo que se ha planificado del cielo para ti se va a cumplir. Porque los frutos no solamente son el amor,
El fruto no solamente es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, sino todo lo que Dios ha planificado para que tu vida sea agradable para Él, sea una vida bendecida. Nada puedes hacer si tú no estás agarrado del Señor. Entonces el permanecer en la presencia de Dios te hace que tus oídos no se dejen gobernar por lo que Dios no quiere que escuches. Y te quiero recordar, como te dije, de la abundancia del corazón habla la boca. Y a veces hay cosas que han estado guardadas, que pasa un momento que explota. Como te dije un día, como la crispeta, que apenas toca el aceite, ¡plop!, se explota. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Y hay personas que no aceptan, o el Espíritu, tan pronto llega el Espíritu Santo de Dios, los demonios no pueden estar, salen a flote, ¡plum!, y sale el odio, el resentimiento, la amargura, porque no, la presencia de Dios donde llega, no hay demonio que resista la presencia de Dios. Y hay algunos que no saben que les da rabia cuando los evangélicos van a sus casas a predicar. ¿Sabe por qué? Porque es que lo que hay adentro no soporta la presencia de Dios. Pero tú y yo nos gozamos en esta mañana en escuchar la palabra. Quiero ir terminando, te voy a hablar de alguien que no cuidó, que no escuchó lo que Dios había planificado para él. Dios lo escogió como rey. Dios lo escogió como un rey para que pudiera hacer las cosas bien. Y te voy a hablar del rey David. Y para los nuevos que están escuchando, han escuchado la historia de ese David que cogió 5 piedras, pero con una sola mató a Goliat. Pues cuando ya estaba entronado, cuando era un rey que podía dar muchas cosas, ese día estaba ocioso, no leyó la Biblia, no leyó la Torá, no estaba leyendo la ley de los profetas, estaba flojereando. El Hijo de Dios no tiene que estar flojereando. Mientras está en su casa, hay tiempo para todo. La Biblia dice que hay tiempo para todo. Y sí tenemos como seres humanos un tiempo para dormir, pero hay un tiempo para estar en la presencia de Dios. Hay un tiempo para estar en familia. Hay un tiempo para todo, pero una cosa que no se debe negociar, porque hay gente, tú no, por gloria a Dios que tú estás aquí, pero algunos de los que no vinieron están en Tacurica, están en algún lugar, porque hoy es el día de estar con la familia. No, hoy es la mañana de estar en la casa de Dios. En la tarde, si quieres, sal con tu familia, pero hay algunos que por de estar allá, cuando quiere venir la dificultad, ay Dios, ¿por qué me pasa esto? Acuérdate que todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Si puedes, alábale. Si puedes, apláudele. Si no está bravo conmigo, aleluya. El enemigo quiere que el ser humano se duerma. No quiere que trabajes. Y este rey David, por estar flojereando, se asomó un día al balcón y vio lo que no tenía que ver. Y escuchó en su corazón lo que no tenía que escuchar. Es que nadie le habló. Sí, le habló el diablo. Lo sedujo como a Eva. Dios mío, mira esa mujer hermosa que está ahí. Esa mujer puede ser tuya. Esa mujer puede ser tuya. Y la mandó a buscar, y como el rey que tenía autoridad, se acostó con ella, porque él mandaba sobre todo. Pero no contaba con que esa mujer tenía marido. Y esa mujer también, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, y se lo devoró tlu. Pasados los días, se entera que la mujer está embarazada, que tiene marido. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Ay, vamos a mandar a traer al marido que está en la guerra. Y lo manda a traer, pero como ese marido tenía temor de Dios, como tú y yo, ¿cuántos dicen amén? Ese hombre vino y se quedó en el palacio con los demás soldados, y él lo que quería era que se fuera a su casa, se acostara con su mujer para después decir, ese hijo es de él. Pero no hay nada oculto entre cielo y tierra que no salga a la luz. Entonces viene y lo pone delante, porque cuando reclamas, ay, ¿por qué no fuiste a dormir con tu mujer? No puedo hacer eso. No es justo que mi capitán, que mi general estén en la guerra y yo esté allá deleitándome en mi casa. No, el arca del pacto está allá. Yo tengo que estar aquí orando, vigilando por lo que ellos están haciendo allá, porque el hombre de Dios sabe que hay lugares donde no debe estar. Y le costó la muerte.
Porque entonces el rey dijo, no puedo hacer más nada. Así que, mi hijito, vas a llevarle una carta a tu capitán. Vas a llevarlo firmado por mí. Le vas a decir que te colocan delante del campo de batalla. Los más valientes, los más feroces eran los que se colocaban. Y Urías no estaba preparado para estar delante. Era una muerte segura, crónica de una muerte anunciada. Y él llevaba la sentencia de muerte. Pero como era un hombre que temía a Dios y tenía respeto por las cosas, porque usted no tiene que abrir lo que no es para usted, aunque llegue a su casa. Hay cosas que llegan para mi esposo y yo no las abro porque son para mi esposo. Pero entonces llegan cosas y las mujeres curiosas abren para ver qué fue lo que le llegó al marido. Oh, Señor, ni el marido tiene que abrir. Mi esposo sabe, y yo sé que queda en las redes y no me importa. Yo soy clienta de Temu y de Shein. Y mi esposo cuando ve las bolsas, Shein, Temu. Son cosas mínimas a veces para la casa. No siempre estoy pidiendo pero a veces pido. Llegó una promoción de unos vasos, yo lo pido, yo lo pido. Pero mi esposo no me abre paquetes. Este caballerito le entra la curiosidad. Mami, ¿qué compraste? ¿Qué compraste? Pues espérate un poco. A veces he comprado para regalar. Y respetamos la correspondencia de otro. Ese hombre llevaba su... ahí. Y llega y preciso, lo colocan delante y se muere. Entonces él pensó, el rey, ya está todo listo, véngase mija. El que llevaba en la barriga era producto de pecado. Y Dios usó un profeta y lo confrontó y le dijo, tú eres un pecador. El niño nace enfermo, se muere y creyó él que todo estaba como el gato, lo tapó y se acabó. Todo el mundo se olvidó de Urías, se olvidó de la mujer de Urías, que ¿cómo se llamaba? Betsabé, que pasó a ser la madre del que reemplazó a David, la mamá de Salomón. Pero eso no quedó ahí, porque todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Vinieron dos hijos de él y uno llamado Amnón, y se enamora de su hermana Tamar y comenzó a desearla porque eran hermanos por parte de papá. Y comenzó a desearla y ella le decía, no, esto es pecado. Pero un día él se hizo el enfermo y manda a buscar a su hermana, y David la mandó, y cuando llegó a la casa vino, la tomó a la fuerza y la violó. Pero en el momento que él accedió carnalmente, así como estaba el deseo, así entró el desprecio. Porque eso es lo que hace el diablo. Te pone a desear tanto el pecado, te lo mete por el oído, pero cuando llega te sientes lo más sucio, lo más puerco. Así se sintió y la aborreció, y ella se va para donde su hermano Absalón. Y el hermano Absalón le dice, calla, no digas nada. Y se comenzó a consumir eso durante aproximadamente 2 años. Pero era una consecuencia y algo que me entregó el Señor anoche, porque siempre venía con eso de hace días. David en el Salmo 51 dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y muchos han dicho que eso se debía a que la madre de David le había sido infiel con él. No. Te voy a recordar otra historia y hago un paréntesis. Hace años y años y años atrás, un hombre llamado Lot, con 2 hijas que huyeron de Sodoma y Gomorra. Las hijas pensaron que los hombres se habían acabado, emborracharon a su papá, y de esa emborrachera salieron 2 nietos, y de esos 2 nietos salieron uno llamado de la descendencia de los moabitas, que de ella, de esa descendencia, vino una mujer llamada Ruth, que la Ruth era la bisabuela de David. De ahí venía la maldad del pecado, que era producto de un ingesto. Por eso dice, en maldad, en el pecado que hicieron mis bisabuelos, yo fui concebido, que hicieron mis antepasados, que llegó a mi bisabuela, y que mi bisabuela lo trajo a mi abuelo Obed, y de mi abuelo Obed pasó
a mi papá Isaí, y de mi papá Isaí lo traigo yo, y yo lo traigo a mis hijos. Por eso digo que en pecado yo fui concebido, por algo que hicieron mis antepasados. Y hoy en esta mañana tú tienes que cortar lo que tus antepasados pudieron hacer, porque tus hijos no van a heredar el pecado que ellos hicieron. Hoy se corta y se anula toda maldición generacional. La historia de ellos, de David, termina en donde un hombre llamado Aitofel aconsejó a Absalón que se sublevara contra su padre y que le dijera que él era el que iba a gobernar. ¿Y sabe qué fue lo peor? Que lo que el padre hizo en lo secreto, el hijo lo hizo en público. Y es que tomó las concubinas de su padre y en el terrado del palacio allá se acostaba con ellas para que todo el pueblo lo viera. Porque lo que el hombre lo hace en oculto, Dios lo saca a la luz. Y ese Aitofel era familiar de Betsabé. Tenía una amargura porque él se soslevó contra David. ¿Sabe por qué? Porque David había derrotado un matrimonio. Por eso debes tener cuidado con lo que el diablo te quiere hacer. Aprovecha, nadie te está viendo. Mira, Dios te está viendo. Y entonces entran a los moteles con la querida, con el querido. Y entonces el carro todo oscuro. Y miran a la izquierda, miran a la derecha, miran para adelante, miran para atrás. Y se les olvida mirar que Dios todo lo ve. Que el ojo de Dios todo lo ve. Que ahí donde está Dios te está escuchando. Por eso es la razón que Dios dice: ¿acaso de dónde huir de su presencia a través de David? Donde yo me esconda, ahí va a estar. Donde tú te metas, ahí está Dios. Por eso yo tengo que escuchar en lo que Dios dice, que el que es obediente, Dios siempre lo cuida, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Si tú quieres que tus hijos sean guardados, tú tienes que obedecer. Ay, Dios mío, todo lo que se ocasionó por una tentación. ¿Sabes una cosa? Segunda de Corintios dice 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo al pensamiento, a la obediencia. Lo único que vence el reino de las tinieblas es dejar que Dios gobierne tu vida. Llevando cautivo todo pensamiento, todo al conocimiento. Entonces mis pensamientos deben estar gobernados por el sacrificio en la cruz. Porque Cristo llevó todo a la cruz. Entonces cuando yo entiendo que ese sacrificio se hizo por mí, nada me tiene que sacar del propósito. Ningún pensamiento: ay, mira, báilate, échate tus traguitos aquí, al esto, que el pastor no te está viendo. Dios, el pastor no te ve, pero Dios sí te ve. Aleluya. Ay, mírate, eso no está malo que vea mujeres con hilos dentales aquí. Eso no está malo. Mira, no. Ay, hazlo, mijo, déjate gobernar de las emociones. Eso te hace sentir más hombre. Y si son las mujeres deseando unos modelos que salen con una chocolatina y no saben qué, que ni hombres son. No hay nada como la barriga de mi esposo. No hay hombre con chocolatina que me mueva a mí el piso con la barriguita de mi esposo, que la sobo bien sabrosa. Y por eso yo le digo a mi esposo, cuando te digan: y usted le soben la barriga que estás gordo, dígale: a mi esposa le gusta así. A mí lo único que me interesa es lo que diga mi esposa. Y se acabó. Que hay algunas atrevidas: ay, está gordo. Y ay, Dios. ¿Por quién deben estar gobernados tus pensamientos? Entonces entiendes lo que te dije al inicio. Porque el que es vencido por algo se hace esclavo de lo que venció. David se hizo esclavo del pecado, pero tuvo que venir un profeta a confrontarlo. Trajo arrepentimiento. Entonces escribe el Salmo 51: ten piedad de mí. Todo lo que se ocasionó y que se pudo evitar, Dios te dice: yo no quiero que tú vivas esclavo del pecado, porque yo te hice libre. Jesucristo te hizo libre de la condenación. Y yo quiero que hoy entiendas, y quiero ir terminando con esto, porque cuando tú sometes tus pensamientos a lo que dice lo ajeno, vas a vivir esclavo de eso. O sea, tú no puedes vivir esclavo de lo que el diablo está diciendo. Y el que va a escuchar esto, tú lo vas a declarar lo contrario, porque las voces te dicen que tú eres un fracasado. Tú vas a decir:
yo no soy fracasado. Las voces te dicen que vas a morir enfermo. Tú le dices, yo no voy a morir enfermo. Las voces te dicen que nadie te ama. Tú dices, Dios me ama. Las voces te dicen que no vas a cumplir el propósito. Tú vas a decir, yo soy un propósito de Dios porque Él me vio desde antes que yo naciera. Las voces te dicen, no eres capaz, no tienes mentalidad. Hoy te dice el Señor que sí puedes. Sí puedes. Eso es mentira del diablo. Tú no procedes de lo que el sistema diga. Cuando se vino a comienzo de año lo de la canasta familiar, el IVA, el sueldo, más de uno declaró con su boca, Dios mío, ¿de qué voy a vivir? Hoy estamos a 3 de agosto y yo veo que nadie se ha muerto. Lo que veo es que están bendecidos, porque veo que muchos llegan en carro, porque veo después del culto a muchos en frisbee, porque veo que muchos se van para Santa Marta, porque veo que muchos se van a comer. Entonces estamos bendecidos. El diablo al comienzo dijo no se alcanzaba, pero Dios dice sí les voy a bendecir porque ustedes son fieles. Aleluya. Todo aquel que se siente bendecido, alábalo, porque no es lo que el sistema dice, no es lo que el gobierno dice, es lo que Dios dice de ti. Aleluya. Así que quiero decirte algo. Ha pasado, no sé si ha pasado con tu celular, con el mío ha pasado, que me ha tocado reiniciarlo porque a veces hay apps ¿qué te digo? Hay aplicaciones, para que me puedan entender, aplicaciones que como te llegan mensajes, te llegan propaganda, te traen virus. Entonces yo lo reinicio cuando no quiero andar. A veces porque tengo mucha imagen, muchos videos y me toca eliminar. Él mismo me dice, tu memoria se está cargando. Y yo tengo que reiniciar el celular. Oye, no resetear, reiniciar. Porque resetear es borrarle todo. Reiniciar. Tenemos que reiniciar y volver a lo que Dios quiere para ti. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios no te diseñó, Adela, con enfermedad. Él no te diseñó, y declárate libre de todo dictamen médico sobre tu vida, porque el hombre te quiere tener atada, porque el diablo sabe quién tú eres. El diablo te quiere ahí tener dormida, pero gloria al Señor que ella se ha despertado. El diablo le ha dicho que no puedes estar en público, pero ni la van a avisar. Ay, aleluya. El médico dice no la pueden ir a visitar, pero el médico ni la va a visitar. No, Él no me ha llamado a estar encerrada. Él me ha llamado a hacer luz. Me tengo que cuidar, claro que me cuido, pero el diablo a mí no me va a encerrar. Aleluya. ¿Sabes una cosa? El pastor ha estado ahí. No sé cómo está en este momento porque no le he preguntado, porque quería predicar bajo la revelación y no de Dios y no bajo la revelación del hombre. Por eso ni le he preguntado a mi esposo cómo estás hoy, que ha venido de unos días de dolores. Mi hijo ha estado enfermo, yo he estado enferma. Me prohibieron usar el brazo izquierdo porque he estado con dolores y es el brazo que más uso porque yo soy izquierda. Y el diablo me dijo, no puedes mover el brazo, no puedes cocinar, no puedes hacer esto. Y yo dije, ¿cómo? Que no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi esposo, que voy a planchar la ropa, no, Señor, venga, yo le plancho esa camisa, que para eso tiene esposa. No me imagino a mi esposo dañándome esa camisa, que está bien bonito. El diablo quiere someterte, pero Cristo nos hizo libres. Así que hoy reinicia toda tu mente, libera tus cargas, colócate sobre tus pies.